¿no? No, Recomendaciones para manejo de hipertensión, ¿habrá sido esta? Nos quedamos aquí en esta no diapositiva. alcanzo a ver, pero sí, Estas recomendaciones para el manejo de hipertensión. Sí, creo que sí. Mencionábamos estas, ¿no? Estas tablitas. sí, Bueno, así de manera rápida, pues de esta ya la habíamos comentado sobre los grupos poblacionales, ¿verdad? Especialmente, bueno, con este grupo de personas afroamericanas y menores de 18 años, ¿sí? Sobre los medicamentos, también esta ya la habíamos visto, ya me acordé, veíamos algunos ejemplos de medicamentos IECAS o bloqueadores de la angiotensina 2, los ARA2, claro. Y bueno, nos pasábamos a esta otra diapositiva donde veíamos algunas generalidades. Retomando todo lo que ya habíamos hablado, bueno, pues el primer paso es cuando tenemos un paciente con sospecha de hipertensión, pues es realmente confirmar si hay una hipertensión tal cual, ¿sí? No basta con que nos diga, nos cuente, nos comente el paciente que le dijeron o lo que sea, ¿no? Otra cuestión, pues bueno, para confirmarlo tenemos que revisar esa TA desde esa consulta y claro, dependiendo en qué estadio esté, recordemos ahí si es prehipertensión o es estadio 1 o estadio 2, ¿verdad? La medida que vamos a realizar. Habíamos comentado que en el estadio 2, pues inmediatamente iniciábamos el tratamiento. En el estadio 1, bueno, confirmábamos con otras tomas, incluso pedíamos el monitoreo ambulatorio y en la prehipertensión, pues ahí no era necesario, claro, ahí checándolo en la consulta, si otra vez nos arrojaba un dato de prehipertensión, bueno, pues no era necesario hacer ese monitoreo. Bueno, de ahí que sigue, bueno, pues en cuanto al manejo, independientemente del estadio en el que se encuentra el paciente, 1 o 2, y de la medida con el fármaco que vayamos a empezar, dependiendo estas recomendaciones, estos grupos de medicamentos, pues vamos a definitivamente modificar el estilo de vida, ¿sí? Especialmente en estos factores de riesgo que son modificables, claro, ¿sí? Hay algunos que ya no son modificables, ¿verdad? Pues bueno, esos no podemos hacer gran cosa ahí. Pero bueno, entre estos, los más básicos es la pérdida de peso, fomentar la actividad física con el ejercicio, la restricción de sodio, dejar el hábito tabáquico, ¿verdad? Y modificaciones en la dieta también muy importante en este tipo de alimentos que consume el paciente y esto relacionado con la profesión del paciente, porque claro, no es lo mismo, vamos a irnos a extremos, a un nutriólogo o nutrióloga que tenga hipertensión por cualquier causa, ¿verdad? Ya sea primaria o secundaria, que por ejemplo, pues otra persona que a lo mejor no, alguien, si me leen ahí lo que escribieron, entonces nada más escuché, Rocha que Chong dijo presente. ok, muy bien. Rocha se va al equipo 2. Muy bien. Entonces, les decía, sí, que otra persona que a lo mejor no tiene la preparación o desconoce sobre los alimentos esenciales, ideales, el plato del buen comer y todas estas cuestiones, ¿no? La ingesta de calorías o ideal, ¿verdad? O que bueno, a lo mejor por su trabajo pues no le da tiempo, esa es la excusa que muchos incluso llegamos a decir, no nos da tiempo preparar adecuadamente un menú. Bueno, entonces, y claro, la disminución del alcohol si es que también el paciente este, es alcohólico. Bueno, entonces, de aquí a qué nos vamos a los medicamentos. En cuanto a los medicamentos, comentamos que, bueno, idealmente, si el paciente no tiene algunas comorbilidades especiales, ¿verdad? O mayores factores de riesgo cardiovascular muy importantes como antecedentes de infartos,
y entre consideraciones especiales va la diabetes, la insuficiencia cardíaca, demás cardiopatías. Bueno, si el paciente no tiene esto, bueno, y es meramente la pura hipertensión, pues entonces tenemos aquí el abanico de opciones para eh, utilizar cualquiera de estos como de primera elección. Aquí en México comentamos que usualmente bueno, pues así no, en la formación y en el sector salud, pues es de los medicamentos más abundantes, ¿verdad? Los YECAS, pero también están las tiazidas, claro. Otras opciones pues son los beta bloqueadores o los arados, ¿verdad? Comentábamos. Entonces, tenemos aquí pues algunas discrepancias entre cuál es mejor o cuál es el ideal. Pues ya habíamos comentado en varias ocasiones que pues entre tiazidas y yecas en realidad pues no hay una rivalidad tal cual, pero esos dos en especial pues los vamos a utilizar de primera elección que los siguientes dos, que los beta bloqueadores o que los ARA2, ¿sí? Eso sí, pues no vamos a hacer una combinación de YECAS con ARA2, ¿sí? Muy bien, claro que cuando tenemos pacientes con estas cuestiones, ¿verdad? Diabetes, infartos, insuficiencia cardíaca, pues usualmente lo ideal puede ser empezar con bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos este flujograma en donde vemos algunas consideraciones muy generales, empezando con pacientes mayores de edad, ¿sí? Con ya una hipertensión diagnosticada. Pues bueno, ya comentamos las modificaciones del estilo de vida, que es muy importante. Iniciamos la medicación basada en los antecedentes o en las condiciones que tenga el paciente. Enfermedad renal crónica es otra de las consideraciones especiales. Y bueno, con esto lo catalogamos entre, pues, qué tipo de población es, población general o población con estas consideraciones especiales que hablábamos en la diapositiva pasada. Y bueno, y de aquí podemos estadificar también el grupo de edad, si es mayor o menor de 60 años, y en base a esto, bueno, tenemos las metas que ya habíamos hablado, ¿sí? En todas las metas de todos los grupos, incluyendo de consideraciones especiales, ¿verdad? Por enfermedades asociadas, pues la diastólica siempre la meta va a ser menor a 90 y la sistólica pues va a ser en teoría menor a 140, excepto en adultos mayores de 60 años, pues bueno, se puede ampliar un poco más el rango y ser hasta 150 de diastólica, ¿sí? De sistólica. Digo. Muy bien, entonces, recapitulando algunas de estos objetivos, de estas metas, ya hablamos del paciente renal, entre otros con otras comorbilidades importantes. Bueno, pues tenemos igual estas metas que ya habíamos comentado, ¿sí? Otro dato muy general, pues es que ya habíamos dicho que pacientes afroamericanos o de raza negra, ya sea que tengan o no tengan diabetes, lo ideal es empezar diuréticos tiacídicos, no los YECAS, ¿sí? Y agonistas de los canales de calcio en segundo lugar, ¿sí? Tenemos también, bueno, esto lo comentamos en la diapositiva pasada, ¿verdad? Importante no combinar el YECA con el ARA2. Esto no es exclusivo del paciente renal, sino en general, ¿sí? No vamos a hacer estas combinaciones de YECA con ARA2. Y bueno, pues en el paciente renal, al igual que en otras consideraciones especiales, y bueno, en el paciente renal, idealmente, pues es el YECA, ¿sí? Con otras consideraciones como insuficiencia cardíaca, infartos previos y otras cardiopatías, específicamente cardiopatías, bueno, pues habíamos comentado los agonistas de los canales de calcio, ¿sí? Y entonces tenemos estas consideraciones especiales, ¿sí? Y con esto, bueno, pues tenemos una lista de sugerencias, no es regla, para nada que es regla, pero sí son sugerencias que se hacen en base a estudios amplios, en donde nos demuestran, pues bueno, que hay una mejor respuesta
en usar cierto grupo como tratamiento inicial en estas comorbilidades. Por ejemplo, tenemos aquí en el caso de la diabetes, los YECAS, que claro, habíamos dicho en las diapositivas pasadas que nos íbamos por los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Los beta bloqueadores en las cardiopatías principalmente, ¿verdad? Y de manera general, en las demás consideraciones, pues bueno, habíamos comentado que en el paciente renal preferíamos los YECAS, ¿no? Entonces aquí tenemos estas recomendaciones un poco más específicas que ya dijimos que no es regla, pero que hay una muy buena respuesta. Entonces, vemos aquí pues estos con cardiopatías, insuficiencia cardíaca, infarto, los beta bloqueadores, ¿sí? Una hipertensión sistólica aislada, ¿verdad? También lo comentábamos al principio del tema anterior, con, no sé, sistólicas demasiado altas y la diastólica, pues, dentro de la meta, ¿verdad? Pues, piacidas está bien. En casos de cefaleas, de migrañas especialmente, pues, betabloqueadores. En casos de asma, pues, hay que evitar los betabloqueadores porque pueden tener ahí un efecto secundario inesperado, especialmente si no son tan específicos, ¿sí? En casos de osteoporosis, pues usualmente tiacidas. Y dice evitar, entonces eso significa, por ejemplo, en el asma, depresión, insuficiencia arterial periférica, evitar betabloqueadores. Entonces los otros, pues ahí sí cualquiera, especialmente pues puede ser YECAS o tiacidas también. Osteoporosis, de preferencia tiacidas, y en embarazo, bueno, dijimos que no nos íbamos a entrar tanto al embarazo porque eso corresponde un poco más a la cuestión de gine y yo quiero ahorita que nos enfoquemos más en la esencial, ¿verdad? Que es lo general, lo más común. Pero bueno, también es importante aquí tenerlo en las consideraciones especiales en el embarazo por la alfa-metildopa, ¿sí? Muy bien. Entonces ya nos vamos al análisis de los casos. Y bueno, equipo 1, ¿sí están listos? No tengo yo ahorita este momento, bueno, sí lo tengo, pero es oye, por ahí anda mi celular, para mandarle WhatsApp, pero ahorita mejor todos ya ven su caso. Los demás equipos también pueden tomarle, ¿verdad? Screenshot a los otros, al caso de sus compañeros, pero bueno, lo ideal es que se enfoquen en el suyo porque sí son varias preguntas. Todos van a responder las preguntas, las van a revisar. Bueno, antes de, yo ya me estoy yendo a los casos, es que estoy considerando mucho el tiempo que nos alcance, pero ¿hay dudas? Que todo en general ya lo vimos la clase pasada, pero ahorita pues era así como una super síntesis de lo que vimos de la guía. ¿Hay alguna duda? No, yo creo que no. Ok, muy bien. Bueno, entonces le toman porfa screenshot a su caso y claro que también a las preguntas. Las preguntas son muy similares, pero creo que ahí hay algún detallito eh, con, con las preguntas de algún equipo. Entonces, cada equipo tómenle screenshot a su caso y a sus preguntas. Entonces, esta sesión se queda el equipo 1 y el equipo 2. Si pueden armar otra sesión, por favor, para que ahorita de una vez uno de los integrantes del equipo 2 empiece a abrir la otra sesión y ahí me agrega y yo los escucho en su caso también, tomo nota y ya en el momento de presentar su caso, que cada integrante me responda una pregunta y claro, el consenso al que llegaron, ¿verdad? Y si puede detallarlo, o sea, no ser tan, bueno, vaya, ahí lo vamos a ver en el caso. Pero entonces, el equipo 1, este es su caso, ¿sí? Para que le tomen screenshot. ¿Ya le tomaron? Sí, doctor. Ok. Ya. Esas son las preguntas del caso 1, del equipo 1. Esas son las preguntas. Ok. Muy bien. Ok, entonces nos vamos al equipo 2. Este es el caso del equipo 2.
Muy bien, y ahora nos vamos a las preguntas del equipo 2. ¿Sí? Muy bien, esas son las preguntas del equipo 2. Entonces, empiecen a discutirlo. Los del equipo, pues 1, pues pueden salirse ahorita de la sesión. Dijimos que el equipo 1 se queda aquí, ¿verdad? Los del equipo 2 pueden abandonar